Estimados participantes, buen día. Soy Carlos Mendoza La Rosa, el Instituto Peruano de Políticas Públicas, en su programa Relaciones Comunitarias, tratará el tema del conflicto socioambiental y sus características en esta oportunidad. Veamos lo que es el conflicto social como una categoría genérica antes de agarrar el conflicto socioambiental. El conflicto social es un proceso complejo en el que grupos sociales, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores, creencias son incompatibles o contradictorios, y esa contradicción puede derivar en violencia. Es decir, esta definición es interesante. ¿Por qué? Porque aquí está la raíz de lo que llamamos el conflicto. Cuando hay personas que creen que sus intereses, valores, objetivos o creencias son incompatibles entre sí, son contradictorios, y esa contradicción genera un clima de conflicto, de conflictividad, como muchos dicen, ¿no? Por ese motivo, el conflicto social tiene esta variable. Siempre es un enfrentamiento cuando hay diferencias, y ese enfrentamiento puede derivar en violencia, que es cuando ya el conflicto se va escalando. Veamos ahora todo lo concerniente al conflicto social como proceso, complejidad, percepción. El proceso del conflicto social. La idea de proceso debe ser entendida como una sucesión de actos relacionados unos a otros que crean una secuencia narrativa, no necesariamente unilineal, pero sí entretejida y de influencias recíprocas. El conflicto no es un acto en particular ni un hecho social aislado, ni un suceso accidental. En su espacio y en su tiempo aparecen actores que lo protagonizan. Esto significa que el conflicto puede tener distintos niveles, distintos ámbitos y dimensiones, y no es de un principio a un final. Puede estar latente, puede estallar en cualquier momento, a veces estalla sin parecer que iba a estallar, se da, puede generar violencia, etc. O sea, el proceso del conflicto no es una secuencia clara. Puede tener distintos niveles de expresión. Puede aparecer en momentos que nadie lo pensó, como también puede disminuir y desaparecer. Entonces, por eso el proceso de un conflicto social no es una secuencia clara de etapas. La secuencia puede ser muy diferente a lo que creemos. Complejidad del conflicto social. La complejidad de los conflictos sociales se evidencia en la multiplicidad de actores, de causas, de formas culturales, de expresiones, de poder, de maneras de experimentar las amenazas o daños, de insertarse en la economía de mercado o quedar al margen de ella, de ubicarse en la historia social y política del país, ¿no? Entonces, la llamada complejidad del conflicto social significa que no hay una causa clara, no hay un nexo causal. Hay una causa y hay un conflicto como efecto. No, puede ser multicausal, puede haber distintas causas o pluricausal. O sea, y puede tener también distintas consecuencias, ¿no? No es que una causa genera el mismo conflicto en todo lugar y en todo momento, no. Puede generarlo en un momento, pero de repente no lo genera en otro contexto. Entonces, la complejidad también es la percepción, ¿no? Hay gente que percibe el conflicto de una manera distinta a otras personas. Hay gente que puede solucionarlo con rapidez porque en vez de hacer un conflicto llega a un consenso, a un diálogo y lo resuelve. Por eso la llamada complejidad depende de las variables que tiene ese conflicto, de su manera de ser percibido ese conflicto y obviamente también de la probable, ¿no?, consecuencia del conflicto. Percepción del conflicto social. Es entendida como una aproximación preliminar a la realidad del conflicto y que puede o no corresponder a esa realidad, o hacerlo en mayor o menor medida. En el conflicto cada quien tiene su verdad y es capaz de llevar su defensa hasta el extremo. Es el proceso de diálogo en el que irá apareciendo una verdad más cercana a la realidad sobre la que será posible construir acuerdos. Entonces, la percepción significa la manera como se ve el conflicto, ¿no? Entonces, y ahí viene el problema. No hay alguien que tenga la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe. La proximidad a una verdad sí existe, ¿no? O lo que llamamos verdades relativas, ¿no? De repente, en ambos actores del conflicto que están antagonizando, ambos tienen una verdad. No tampoco que uno tiene toda la verdad y el otro tiene la falsedad. No, ambos tienen un nivel de verdad. Justamente ahí el conflicto puede solucionarse si es que hay una buena acción de algunos mediadores que le hagan entender que la verdad de A puede coincidir con la verdad de B y solucionarse cooperativamente el conflicto, sin generar un enfrentamiento. Entonces, la percepción también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces solamente por una percepción puede generarse un conflicto. Intereses en contradicción. Los intereses o valores en contradicción
constituyen el núcleo del conflicto. Es hacia ellos a los que hay que dirigir la mirada para comprenderlos en el máximo de objetividad y sin prejuicios que contaminen el análisis. La dinámica actual de la economía, así como las desigualdades y exclusiones, han generado intereses contrapuestos que se exponen públicamente. Entonces, los intereses es uno de los núcleos importantes del conflicto, como dice la definición, ¿no? El interés es la posibilidad que tiene un actor de generar un beneficio, tener un provecho, ¿no? Está preocupado por algo. Los valores también, porque a veces los valores constituyen podríamos decir, un paradigma de conducta, una forma ideal de comportarse. Y si alguien está socavando o menospreciando esa forma, entonces el conflicto está inmediatamente, digamos, desarrollándose y obviamente puede realizarse de una manera muy fuerte. Entonces ahí está también. Los intereses pueden ser de carácter económico, de carácter personal. Los valores pueden ser de carácter ideológico, político, valores de género, etc. Posibilidad de la violencia. La violencia es un recurso del que las partes pueden echar mano para expresarse, reclamar, presionar directa o estratégicamente. Ciertamente es un recurso proscrito por las leyes y que solo alimenta el lado más nocivo del conflicto. Muchas veces vemos a grupos que en una huelga salen y bloquean las pistas y las calles. Eso es una expresión de violencia. Ese acto es un acto ilegal. No hay ningún tipo de justificación para eso. ¿Por qué? Porque una persona puede estar en huelga, una persona puede estar en protesta, pero no por eso va a alterar la vida de los demás conciudadanos que no tienen nada que ver con su protesta. Entonces, la violencia se puede manifestar en cualquier momento. Cuando aparece la violencia, el conflicto se agrava. Se vuelve un conflicto mucho más difícil de resolver. La violencia se va escalando, puede ir aumentando, la agresividad también y los actores involucrados también. Espacio público. Se trata de un ámbito de opinión en el que se articulan intereses individuales y colectivos. En este sentido, definimos espacio público como una construcción social en la que lo público y lo privado coexisten a través de la interacción entre distintos actores sociales. Cuando hablamos de espacio público entendemos que el conflicto puede tener un origen individual, pero se colectiviza, ¿no? Se convierte ya mediáticamente en un conflicto conocido. Lo que antes era un problema individual, un problema particular, un interés de ciertos individuos, ahora ya es un interés de todos, porque el conflicto llega a los medios, el conflicto ha generado violencia, el conflicto ha generado dos partes que están en antagonismo y que obviamente requiere que sea solucionado en la brevedad posible. Veamos ahora este esquema, lo que es la crisis, la violencia y la ingobernabilidad. Bueno, acá en primer lugar, el otro extremo es el estado latente del conflicto. Cuando un conflicto está latente es porque todavía no se ha manifestado. Cuando se manifiesta ya empieza este esquema a moverse, como le llamamos, ¿no? Viene una fase temprana del conflicto, donde el conflicto aparece, pero puede resolverse. Puede resolverse con rapidez, puede resolverse con ciertos niveles de entendimiento. Luego viene el escalamiento. El escalamiento es cuando el conflicto va aumentando. Tiene una espiral hacia arriba. Tiene un momento en el cual va sumando más fuerzas o incluso ya va desatando violencia. Pero también puede resolverse, y ahí vienen los procesos de diálogo, de concertación, en los cuales las partes en conflicto se sientan en una mesa y comienzan a dialogar con la ayuda de mediadores, conciliadores, personalidades que se suman para poder encontrar una solución a este conflicto, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no?, lo que llamamos proceso de diálogo y concertación es la participación de las partes, quizás con la ayuda de terceros, ¿no?, para poder resolver de la mejor forma el conflicto. Hasta que finalmente el conflicto, si esta tendencia, digamos, prospera, llega a su culminación. O sea, la culminación del conflicto significa que ya termina el conflicto, ya no hay enfrentamiento, antagonismo, y ambas partes han quedado satisfechas de esa culminación. Después de haber definido conceptualmente el conflicto, veamos ahora los llamados conflictos socioambientales. Ensayando una definición, podremos decir que es un proceso social en el cual un mínimo de dos partes se disputan el control de recursos escasos. Es decir, enfrentan incompatibilidades referidas al manejo, el uso y el acceso a los recursos naturales. Ya Adam Smith decía que justamente uno de los grandes problemas de la humanidad es la escasez de los recursos. Los recursos naturales son finitos, y no solo naturales, también los recursos creados por el hombre también son finitos,
y también son escasos. Ese es el problema de toda economía, ¿no? La administración de la escasez. Cómo con recursos escasos damos de comer a todo el mundo. Con recursos finitos damos satisfacción a todos. Entonces, ya de por sí, el acceso a los recursos es un tema conflictivo. Y ahí viene el problema. Al acceder a los recursos, muchas personas, muchas instituciones, entran en conflicto por eso, porque han tenido una posición más adecuada, más privilegiada para el acceso a estos recursos. Y de ahí viene lo que es el conflicto socioambiental, que necesariamente implica el acceso a los recursos naturales. Bien, dice, posibilitan transformaciones más o menos sustantivas en la estructura social de una localidad, región o país, ¿no? Entonces, ahí está el elemento, estas transformaciones. O sea, el conflicto puede generar cambios, ¿no? Puede generar cambios en alguna zona del país, en una región, por ejemplo, un distrito. También puede generar cambios en la legalidad, ¿no? Puede generar una nueva ley. Puede haber cambios en la manera como es percibida la realidad también por parte de los individuos, ¿no? Y además los conflictos suponen la disputa por fuentes materiales o simbólicas de poder. Las fuentes de poder son diversas. Hay fuentes muy manifiestas de poder, como el dinero, ¿no? Como los recursos económicos, ¿no? Y hay fuentes simbólicas del poder, ¿no? Como un título, como una legitimidad. Entonces también las fuentes del poder son materia de disputa, materia de antagonismo, pueden generar conflicto en cualquier momento. También enfrenta actores con cosmovisiones distintas. Una cosmovisión es una concepción del mundo que tiene una colectividad, que tiene un grupo de personas. Como sabemos, el Perú no tiene una concepción unitaria del mundo, tiene distintas cosmovisiones, de acuerdo a la variedad étnica de la población peruana, la manera como la población también se ubica en el espacio físico, ¿no? Un hombre de la selva, por ejemplo, no tendrá la misma cosmovisión de un hombre urbano que vive en las grandes ciudades. Igual ocurre con un hombre de la Sierra Central, no tendrá la misma cosmovisión. Entonces, la cosmovisión es la manera de procesar la realidad que tienen los individuos. Y como no es igual, como no es la misma, genera diferencias que pueden derivar en un conflicto. Los actores en conflicto ostentan diversas dosis de poder, influencia y decisión. El conflicto es un termómetro para medir fuerzas, como se dice, ¿no? Es la manera como se ve a los actores ejerciendo un poder, ¿no? Generando una influencia, tomando decisiones, ¿no? Tienen que tener capacidad de decisión, empleando recursos legales, puede ser una huelga, por ejemplo, empleando recursos, situaciones de hecho, por ejemplo, también una movilización, ¿no? Generando hechos simbólicos, pues hay gente que se encadena en un conflicto, gente que entra en la huelga de hambre, ¿no? Entonces también ocurre eso. Entonces se ve el impacto que tienen los actores cuando los medios están ya llegando a describir ante toda la colectividad, ante toda la ciudadanía, lo que es el conflicto. Entonces ya vemos cómo los actores pueden también tener una presencia importante en estos conflictos. Obedecen a causas múltiples y tienen una dinámica evolutiva. Los conflictos pues son dinámicos, tienen un montón de momentos, tienen diversas formas de desarrollarse, y los conflictos pueden llegar incluso a invocar a las autoridades del Estado para que los resuelvan, la iglesia, instituciones, empresas, ONGs. O sea, pueden intervenir muchas personas e instituciones dentro de un conflicto justamente porque obedece a causas múltiples. A veces el conflicto periféricamente involucra a una gran empresa, ¿no? Puede ser también al mismo gobierno. Los conflictos ambientales son multipolares, es decir, involucran a varias partes y actores. No es un conflicto de A contra B. Puede ser un conflicto donde interviene una comunidad contra un gobierno, interviene la iglesia, intervienen sectores del ámbito privado, instituciones, los medios de comunicación. O sea, es difícil decir que el conflicto solo es entre dos. Es multipolar porque hay muchos polos del conflicto. Hay muchos involucrados en el conflicto. Los actores implicados en un conflicto asumen posiciones, generando adversarios, competidores, oponentes, alianzas o aliados circunstanciales. El conflicto un poco enrarece el ambiente y genera este tipo de calificativos, o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? No es factible para los actores del conflicto una tercera posición, ¿no? Se vuelven un poco intolerantes en su discurso, extremistas en su razonamiento y generan también actos, pueden ser hasta reprobables, de violencia, que incluye hasta la posibilidad de muertes, ¿no? Entonces, por ese motivo, los actores del conflicto tienen un poco su visión nublada por la misma posición que ocupan, ¿no?
no admiten terceras opciones, no les gusta el análisis, no les gusta la mediación de otras personas que pueden intervenir positivamente en un conflicto para resolverlo, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento a destacar en cuanto a las características del conflicto. Veamos ahora la problemática ambiental en el Perú. Amplia, diversa, es uno de los escenarios conflictivos más grandes, y aquí tenemos una especie de inventario de situaciones que son problemáticas ambientalmente para el Perú. Falta de directrices, guías, lineamientos y políticas para manejar el ambiente, ¿no? No es fácil tener una actividad económica o productiva y a la vez coincidir con una adecuada política del manejo del ambiente. Ahí está la dificultad. Como no es fácil, no existe un criterio unificado, una guía única que me permita a mí, por un lado, desarrollar mi actividad económica y por otro lado, no deteriorar el medio ambiente, ¿no? O sea, hacer una gestión ambiental eficaz. También hay una insuficiente capacidad gerencial en el contexto ambiental. La gente se capacita administrativamente, la gente estudia, lleva cursos de gerencia, pero no conocen la gerencia ambiental o no conocen qué deben hacer para no deteriorar el medio ambiente. Entonces, no tienen una maestría o un diplomado en ese campo. No digo que es una exageración o que todo el mundo debe estudiarlo, no, pero por lo menos todo aquel que va a trabajar en una zona debe tener conocimientos suficientes de gerencia en el contexto ambiental. Limitados recursos dirigidos a favorecer el manejo ambiental. Como el tema ambiental no vende, entonces los recursos que se dirigen a él son escasos, ¿no? Son limitados. No genera una demanda que es, en otros campos, sí, bastante amplia. Entonces, por eso los limitados recursos obedecen a esa percepción. Lo medioambiental hay que soportarlo, hay que tratar de respetarlo, pero no lo ponen como prioridad, lo ponen como una carga, no como un elemento que se incorpora a la actividad. Pocas iniciativas efectivas para obtener financiamiento que permite el manejo ambiental. Como no vende, entonces nadie se preocupa por pedir un financiamiento, nadie quiere invertir en él, o sea, no es un espacio atractivo para poder mover dinero, lo que llamamos el manejo ambiental. Métodos y técnicas que no incorporan la dimensión ambiental en la formulación de los proyectos, ¿no? Entonces, un proyecto técnicamente puede ser perfecto, aparentemente, o muy bueno, pero el aspecto ambiental, ahí viene el problema. No lo tomó en cuenta y desde ya puede generar un riesgo de deterioro ambiental. Entonces ahí está el lado débil del proyecto, el lado vulnerable del proyecto que puede presentarse, ¿no? Procesos de corto plazo en la gestión de proyectos que se contraponen a la necesidad de proyectos de largo plazo que requiere el ambiente. Entonces, aquí hay un como conflicto de intereses, ¿no? El cortoplacismo con los proyectos de largo plazo, ¿no? ¿Cuál de los dos favorecer, cuál de los dos tener más incidencia? Es un problema, ¿no? Porque ambos son necesarios, pero a veces ambos caen en contradicción. Falta de valoración de la función ambiental en proyectos y programas que promuevan el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la función ambiental a veces no es valorada de una manera adecuada. Los proyectos no buscan el desarrollo sostenible, no lo promueven, ni siquiera lo reconocen, ni siquiera lo incorporan. Ausencia o limitado liderazgo para promover e implantar acciones que incorporen la variable ambiental. No estamos todavía con una gran conciencia ecológica, no somos ambientalistas, no tomamos en cuenta el criterio ambiental. Por ese motivo no hay un liderazgo en ese campo que permita a muchos tener esta visión ambiental de las cosas. Ese liderazgo no se ve, no se percibe, tampoco hay un movimiento político dirigido a rescatar la variable ambiental. No existe, no se ve un esfuerzo coordinado en ese campo. Falta de sensibilidad y concientización ante la importancia ambiental. La gente permanece insensible, la gente cree que el mundo no ha cambiado o no va a cambiar jamás. La gente piensa que todo el medio ambiente ya de por sí es simplemente adecuado. No hay ningún problema y por lo tanto seguir trabajando en las mismas condiciones de hace 40, 50 años es igual. No es así. Limitada acción participativa en la formulación, implementación y evaluación de proyectos relacionados con el manejo del medio ambiente. Entonces, la participación ciudadana, comunal, no toma en cuenta a veces la variable medioambiental, o no la conoce, o no la toma, digamos, no le da la importancia que debería tenerla como una variable importante, ¿no? Necesaria. Bien, tipología de los conflictos socioambientales. Acá tenemos conflictos por datos o información, conflictos de intereses, conflictos por relaciones difíciles, puntos estructurales y valores que están en el conflicto. Veamos entonces las consideraciones para el manejo de tales conflictos socioambientales.
En el caso de los conflictos de datos o por información, acá hay recomendaciones, ¿no? Lograr un acuerdo sobre las necesidades de información, acordar la manera en que la información puede ser obtenida y verificada, acordar los criterios para evaluar o interpretar la información. Terceros pueden mejorar la comunicación, animar una toma de decisiones transparentes. Muchos conflictos comienzan cuando se manipula la información, cuando se engaña abiertamente a la gente, ¿no? Una radio, por ejemplo, una emisora, ¿no? Que ante un proyecto de gran envergadura, que puede ser minero, etcétera, ya están diciendo, ¿no? Van a perder el agua, van a perder a sus mujeres, van a perder su trabajo, los van a empobrecer, los van a esclavizar. Eso es hasta delito, es punible, ¿no? Alterar así la realidad de tal manera, de modo que la gente enardecida cree automáticamente eso y cuando llega o pretende ejecutar el proyecto ya hay casi un levantamiento en esa región, en esa zona, y puede hasta haber hasta muertos, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué ocurrió? Porque alguien manipuló la información, no entregó información fidedigna, ¿no? O alteró tan escandalosamente la información que se enardece la población en forma indebida y no tiene a quién acudir, no tiene a ningún vocero, no tiene ninguna persona que pueda darles una explicación de eso. Y como no hay explicación, entonces la incertidumbre aumenta y la violencia estalla. Conflictos de intereses. Identificar intereses comunes o compartidos. Las necesidades subyacentes pueden frecuentemente ser satisfechas de varias maneras, además de la que en un primer momento es obvia. Calificar si es que el interés es real o percibido. En el caso de los intereses quizás sea un poquito más tangible esto, porque hay intereses comunes, intereses compartidos, hay intereses individuales, hay intereses colectivos. Entonces aquí, digamos, los intereses pueden conocerse de una mejor forma. ¿Por qué? Porque las comunidades viven cotidianamente, tienen una existencia en la zona y saben cuáles son sus intereses, ¿no? Hay intereses sociales, quieren un hospital, quieren un colegio, quieren seguridad, quieren policía, quieren que de alguna forma tener una vida tranquila. Si alguien amenaza con eliminarles todo eso, obviamente va a haber un conflicto de intereses. Si alguien está alterando eso, obviamente el conflicto de intereses se da. Conflictos por relaciones difíciles. Identificar las dificultades específicas, animar a las partes a evitar generalizaciones respecto a dificultades de relación de uno o con el otro. Ayudar a construir percepciones y soluciones positivas, enfatizar los principios y reglas de juego justas que seguirán todas las partes. Trabajar para realinear o construir un relacionamiento fomentando el cuidado y buena voluntad por parte de los participantes, ¿no? Entonces, las relaciones difíciles justamente implica que hay percepciones negativas, hay desconfianza, hay prejuicios, hay mitos, hay muchas cosas que hacen que uno vea a la otra parte como un enemigo, ¿no? Y no se toma en cuenta ya un diálogo, no se toma en cuenta una mediación. Este es el enemigo y hay que acabar con él antes que él acabe con nosotros. Entonces se genera un clima, digamos, hasta bélico, un clima negativo, un clima, digamos, muy difícil de sortear para poder establecer un diálogo que permita eliminar o reducir drásticamente el conflicto, ¿no? Puntos estructurales. Ayudar a los grupos vulnerados en sus derechos a entender sus propias percepciones del conflicto y las de las otras partes. Obtener acuerdos en base a la revisión conjunta de las divergencias específicas. Ayudar a transformar los conflictos en una fuerza para el cambio social, de modo que las soluciones sean sostenidas en largo plazo. Digamos, ayudar a todos los grupos a que puedan percibir bien el conflicto es un monitoreo extraordinario. Sería uno de los mejores, de las mejores alternativas para que el conflicto sea superado. Saber o conocer las divergencias es también importante para ello. Si yo tengo una divergencia, pues debo saber por qué la tengo y con quién la tengo. No incorporar a ella otras cosas que no forman parte, ¿no? Entonces, por eso, un conflicto significa una energía que se va a gastar o invertir. El objetivo es convertir esa energía, en vez de conflicto, para el cambio. Un cambio que sea consensuado, un cambio que coincidan las partes, un cambio que sea dentro de la ley, un cambio que permita que no haya más conflictos en el futuro, ¿no? Que genere un bienestar y un clima de diálogo permanente. Valores que están en conflicto. Con frecuencia son el tipo de conflicto más difícil de cambiar. Algunos valores humanos diferentes pueden no ser negociables. Enfocarse a los intereses o fines compartidos y evitar focalizarse en la resolución de diferentes valores. Requiere una estrategia de largo plazo para construir respeto. Entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando también
de algo que está vinculado al ser humano, ¿no? Una percepción moral de la realidad, algo importante que ellos consideran necesario, algo que forme parte de su idiosincrasia y que no la van a negociar por ningún motivo. Entonces también configura valores que están en conflicto y son consideraciones adecuadas que debe tomarse en cuenta para manejar bien los conflictos socioambientales. Estimados amigos, muchas gracias, será hasta la próxima.